Hola, bienvenidos y bienvenidas a Momento Jurídico. Mi nombre es Miluska Rojas Ulloa y hoy en esta sesión abordaremos un tema de suma importancia. He comprado una vivienda. ¿En qué momento me convierto en propietario? Gracias al Instituto de Capacitación Jurídica que nos brinda este espacio, podemos dar algunas respuestas a estas interrogantes. Otra de las preguntas que solemos hacernos es que si con la sola firma del contrato de compraventa ya somos propietarios o necesitamos llevar el bien e inscribirlo en registros públicos. Vamos a resolver cada una de estas preguntas. Para empezar, tendremos que señalar y entender un poco qué cosa es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es un derecho real principal que se encuentra regulado en el libro quinto de nuestro Código Civil. Pero, ¿qué nos confiere el derecho de propiedad? El derecho de propiedad viene a ser un conjunto de facultades, de prerrogativas, de principios, de poderes que van a permitir a su titular poder usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Según nuestro Código Civil, nos da una definición exacta de lo que es el derecho de propiedad. Y vamos a ver que en el artículo 923 nos señala qué es el poder jurídico que nos permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Sin embargo, agrega un párrafo muy importante que debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Esto es un aspecto fundamental, puesto que el ejercicio de tu propiedad no podría perturbar el derecho de otras personas, mucho menos de la sociedad. ¿Esto qué significa? Que debe haber una armonía entre tu derecho de propiedad y el derecho que ostenta la sociedad. Este derecho de propiedad también tiene una protección en nuestra Constitución. ¿Dónde está entonces amparado el derecho de propiedad? Empezaremos por el amparo en el derecho constitucional. Específicamente estamos hablando del artículo 2, inciso 16, que es el artículo más extenso que regula nuestra Constitución, donde se detallan los derechos fundamentales de las personas. Y en este artículo señala que toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. Sin embargo, en el otro artículo, que es el artículo 70, nos amplía un poquito más la concepción y la protección que tiene este derecho de propiedad. Y nos dice que el derecho de propiedad es inviolable, que el Estado la garantiza y a su vez establece que ésta debe ejercerse en armonía con el interés común y dentro de los límites de la ley. De otro lado, nuestra Constitución nos habla de la protección de la propiedad y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cualquier persona puede adquirir un derecho de propiedad? Para ello, tenemos que señalar que tanto personas nacionales como extranjeras tienen el mismo derecho. No hay distinción al respecto. Entonces, personas naturales, personas jurídicas, personas nacionales, personas extranjeras pueden adquirir el derecho de propiedad. Sin embargo, hay una excepción que se establece en el artículo 71 de nuestra Constitución. La misma, en resumidas palabras, empieza señalando que tanto nacionales como extranjeros pueden adquirir derechos de propiedad. Sin embargo, hay una excepción a esta regla. Y la excepción es que dentro de los 50 kilómetros cuadrados de frontera, ningún extranjero podría adquirir ningún derecho real. Entonces, como vemos, acá hay una protección a lo que sería el derecho
de propiedad desde el ámbito constitucional. Muy bien, ¿cuáles son las características del derecho de propiedad? Primero, habíamos comentado que es un derecho real. Hablamos de derechos reales porque los derechos reales es aquello que va a vincular a las personas con los bienes que nos rodean y eso va a traer consecuencias jurídicas. Entonces, dentro de nuestra normativa jurídica, la propiedad es un derecho real y es un derecho real principal. Otra característica es que es un derecho absoluto, ¿no? Es el máximo poder que se puede tener sobre un bien. ¿Esto qué significa? Que podemos usarlo, podemos disfrutarlo, podemos disponerlo y podemos reivindicar el bien. También señalamos dentro de sus características que es un derecho exclusivo y excluyente. ¿Esto qué significa? Que solamente el titular puede hacer uso de todos esos atributos. No hay otra persona que pueda hacer uso a la vez de los mismos atributos. Y por último decimos que es un derecho perpetuo, o sea, no tiene un plazo de tiempo de vigencia. Inclusive, como podemos disponer en vida, igual se puede transmitir mortis causa, ¿no? A través de la sucesión hereditaria. ¿Cuáles son los atributos de la propiedad? La propiedad tiene 4 atributos muy conocidos. Es decir, cuando yo me convierto en propietario, tengo el derecho a usar el bien. Eso significa darle una utilización al bien. Lo puedo utilizar como vivienda, como local comercial, de repente para crianza de animales o de repente para el aspecto agrícola. Entonces, el titular decide cuál es el uso que le quiere dar a ese bien. Obviamente dentro de los límites de la ley, ¿no? Porque hay zonas que solamente son dedicadas a uso comercial o a uso de casa-habitación. Eso va a depender de las normas municipales donde se ubique el bien. Otro atributo importante es el usufructo. El usufructo me permite ya disfrutar, gozar del bien, obtener sus frutos. Este bien, por ejemplo, yo lo puedo ceder, lo puedo dar en arrendamiento y esa renta que recibo pues es un fruto que me está produciendo el bien. Otro atributo es el derecho de disposición. Nosotros podemos venderlo, podemos cederlo, podemos grabarlo. En el caso que estamos viendo referido a la vivienda, siendo un bien inmueble, podríamos hipotecar. La hipoteca es un derecho real de garantía que recae sobre bienes inmuebles. Y por último, el otro atributo importante que es la reivindicación, es decir, recuperar el bien. La recuperación a través de la acción reivindicatoria que nos permite al propietario no poseedor recuperar el bien del poseedor que no es propietario. Esto es una acción que nos permite la norma y que tiene pues un procedimiento un poco largo y obviamente establece también la norma que esto no va a prosperar cuando ya la persona ha adquirido por prescripción adquisitiva de dominio, que es un tema que más adelante lo vamos a ver. Muy bien, nos hacemos la pregunta, ¿qué sistemas existen en el mundo para regular en qué momento me convierto en propietario cuando se transmite la propiedad? Para ello, tenemos que señalar que cuando se transmite la propiedad hay dos elementos importantes. Uno es el título y otro es el modo. Entonces, basándonos en los diferentes sistemas, vamos a detallar cuál es el título y cuál es el modo de transmitir la propiedad. Vamos a empezar entonces por el sistema francés. El sistema francés es un sistema netamente consensualista. Basta el simple acuerdo entre las partes para poder transmitir la propiedad. Es decir, yo no requiero de inscripción en registros, yo no requiero de formalizar bajo ningún documento mi transferencia. Basta el simple acuerdo entre las partes. Aquí, ¿cuál es el título y cuál es el modo? El título es el acuerdo.
Es el acto jurídico que da origen a esta relación jurídica. Y el modo también es el acuerdo. ¿Qué significa entonces esto? Que título y modo se confunden. Por otro lado, tenemos el sistema alemán. Entonces, aquí para la transferencia de bienes inmuebles, aquí sí hay una diferencia entre título y modo. El título siempre va a ser el acuerdo que está plasmado en un acto jurídico. ¿Y cuál sería entonces el modo en el sistema alemán? El modo vendría a ser la inscripción en registros públicos. Fíjense aquí la diferencia con el sistema francés. En el sistema francés, título y modo se confunden porque está basado en el consensualismo. En el sistema alemán, el título es el acto jurídico, el acuerdo, mientras que el modo viene a ser la inscripción en registros públicos. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿el derecho peruano sigue la teoría francesa o la teoría alemana para transmitir los bienes inmuebles, en este caso una vivienda? El derecho peruano asume la teoría francesa, es decir, basta el simple acuerdo entre las partes para convertirme en propietario. Esto se basa en la teoría consensualista del derecho. ¿Cómo nosotros podemos adquirir entonces una vivienda? ¿En qué momento nos convertimos en propietarios? Siguiendo entonces la teoría francesa, basta el acuerdo entre comprador y vendedor. Así no me haya pagado la totalidad del precio, así es. Basta el simple acuerdo para yo convertirme en propietario. Muy bien, ¿cuáles son los pasos importantes que debemos seguir para adquirir una vivienda? Entonces aquí yo les voy a dar algunos tips importantes de cuál es ese proceso que debemos seguir generalmente cuando adquirimos una vivienda, sea un departamento, sea una casa, sea algún otro bien inmueble que pudiéramos tener interés en convertirnos en propietario. En primer lugar, definitivamente debemos hacer la búsqueda registral. Eso tiene que ver con el principio de publicidad registral de los derechos reales. En registros públicos, de manera oficial, me voy a enterar quién es el titular de este bien o quiénes son los titulares de este bien, qué cargas tiene este bien, qué gravámenes afectan este bien. La pregunta que me hago, ¿es suficiente ir a registros públicos? La respuesta es no. Es necesario también la publicidad posesoria. ¿Qué significa la publicidad posesoria? Significa verificar in situ, es decir, en el mismo bien que voy a adquirir, quién está poseyendo el bien. Hay una apariencia de que quien posee el bien se le refuta propietario, ¿verdad? Entonces, la publicidad posesoria se hace de un aspecto importante cuando yo voy a adquirir un bien. Entonces, no me debo quedar en la publicidad registral, sino también ver la publicidad posesoria. Siguiendo con estos tips y estos pasos que debemos tener en cuenta, nos vamos pues a celebrar el llamado contrato de compra-venta, ¿no? Que es un acuerdo entre las partes, entre comprador y vendedor, para adquirir un bien, en este caso una vivienda. Luego de firmar el contrato de compra-venta, ya yo me convierto en propietaria de ese bien y el vendedor deja de ser propietario. ¿Nos podemos quedar ahí? Por supuesto que sí. Sin embargo, si usted desea llevarlo a registros públicos, realiza la minuta que le elabora y la firma el abogado, la lleva al notario, la eleva a escritura pública, obviamente pago de los correspondientes tributos como es el alcabala, el 3%, y el impuesto a la renta que debe pagar el vendedor, que es el 5%. Con todos estos requisitos cumplidos, entonces se inscribe a registros públicos. Registros públicos nos va a dar seguridad jurídica y la fe pública registral.
Muy bien. Si bien es cierto, muchas de las personas no llegan o alcanzan la inscripción registral, esto no implica, pues, que usted, que ha adquirido una vivienda, no sea el titular de ese bien y, por lo tanto, tener todos los atributos que la ley le faculta. Bien, hoy día hemos visto un tema sumamente interesante, como es la adquisición de una vivienda y desde qué momento me convierto en propietario. Hemos visto lo que es la propiedad, cómo está normada en la Constitución, en nuestro Código Civil. Hemos desarrollado sus características, atributos y hemos visto los sistemas, el francés y el alemán, que regulan esta institución para arribar a cómo es regulado en nuestro Código Civil. Espero les haya agradado, espero sus preguntas, sugerencias y nos vemos en una siguiente sesión. Muchas gracias.